Soy Beatriz Esban y bueno, he sido básicamente pintora y apasionada de la pintura, de la buena pintura y al mismo tiempo de la experimentación. En mi primera exposición empecé a hacer unos dibujos con grafito, y el grafito pues es este material de que están hechos los lápices, pero eran barras de grafito que entonces tenían un cierto brillo y que yo lo estaba buscando, y no sé por qué eso es como un tema que me ha cautivado porque es lo que estaba yo buscando también cuando hice la exposición individual en el Museo de Arte Moderno, que por cierto la llamé Principio de Incertidumbre, y lo que estaba buscando era una pintura plateada que fuera como muy brillante y que reflejara. Entonces, desde esto que te cuento del grafito y luego el polvo de aluminio, como que era algo que me despertaba mucha inquietud, ¿no? Y que ha sido como un hilo conductor hasta llegar a esta última serie en la que estoy usando papel espejo como soporte, porque de nuevo es este rollo, esta cuestión de los reflejos, y sigo como intrigada de qué estoy buscando ahí, ¿no? Y quizás sea esta cuestión acerca de cómo se construye la identidad, porque sobre todo en el espejo y en el papel espejo uno recibe una imagen de sí mismo que se distorsiona. Fíjate que no sé si buscaba el brillo, más bien por el tema del reflejo, de que el material refleja, y lo que me alucinó con el papel espejo fue el tipo de distorsión que se obtiene con él, porque no es igual a si te ves en un espejo plano, ¿no? Espejo sólido. Aquí era fascinante porque, por ejemplo, a la hora de estar tomando las fotos de lo que el papel espejo refleja, había una distorsión que yo sentí que no había sido explorada en la historia de la pintura. Entonces me alucinó muchísimo y me propuse como realizar un proyecto explorando esa distorsión, y bueno, y todas las preguntas a las que te lleva esa distorsión que se veía. Como que se ha perdido algo en la dimensión de la profundidad, que el arte, volviendo a eso, es como una herramienta para explorarte a fondo quién eres y quién puedes ser, ¿no? Sobre todo si te abocas a experimentar y a romper como tus propias barreras, tus propios límites, ir más allá de ellas, ¿no? Como que la pregunta pudiera ser: ¿quién te atreves a ser? Y como que para qué te da tu imaginación y tu ubicación en el mundo, ¿no? O sea, volvemos al quién eres. Mira, por muchísimo tiempo, bueno, mi obra sigue teniendo muchísimo de abstracción. Queríamos hacer una pintura que hablara por sí misma, que no necesitara de ningún discurso, que conmoviera al espectador por la pintura misma. Entonces se dice fácil, pero para hacer algo así como que tienes que conectarte, pues sí, con la parte más profunda de tu ser, y que el reto era que cada pincelado, cada trazo saliera desde ahí y reflejara como de nuevo este compromiso con el quehacer, que en cada pincelada te vaya la vida de por medio, casi que diga quién eres en cada pincelada, ¿no? O sea, pero también en el sentido como de hacer algo que te sorprenda a ti mismo en primera instancia. Yo no sé por qué, y no sé si todo el mundo lo viva de esa manera, pero tenía una necesidad imperiosa de darle un sentido a mi vida, como de explicar qué diablos estamos haciendo acá, cómo es que estamos aquí, qué quiere decir esto, ¿no?
en este planeta, esta existencia, no sé si la gente se haga esas preguntas, pero para mí eran así como fundamentales, y entonces tenía que encontrar una manera de darle respuesta. Pero lo que pasa con la pintura y con el arte es que creo que te da muchas más preguntas que respuestas, entonces eso pues se vuelve fascinante también, ¿no? Y pues preguntas a lo mejor cada vez más interesantes, ¿no? Y entonces se vuelve una exploración de ese intento de dar respuesta a esas preguntas apremiantes, ¿no? Es un instrumento para, vuelvo a decir, para explorar quién eres y quién puedes ser, ¿no? Mira, te contaba que la exposición que hice en el Museo de Arte Moderno se llamó Principio de Incertidumbre. Como sabes, el principio de incertidumbre es una teoría en física, es de Heisenberg. Él, a la hora de estar metido en sus investigaciones científicas, se dio cuenta de que no se podía precisar la posición y la velocidad del electrón en su movimiento alrededor del núcleo del átomo. Entonces por eso se llama principio de incertidumbre, porque no puedes precisarlo. Y al mismo tiempo en filosofía, en una clase que llevábamos de antropología filosófica, se decía que un poco lo mismo pasa con el núcleo del ser de cada quien, como que no puedes precisar así con exactitud tu propia esencia, como que pasa un poco como cuando intentas ver el sol que no puedes verlo, ¿no? Ya volviendo al brillo. Sí, Entonces, pues eso era lo que, bueno, ahí había una conexión bien fuerte entre ciencia y arte, y como ves los títulos que les puse a esos cuadros, que eran Quasar y Neutrino, tienen que ver con toda esta investigación en física, ¿no? Uno de los procesos para hacerse artista es que, así como uno le confiere autoridad a los maestros, es bien importante conferirse autoridad a sí mismo, ¿no? En un buen tiempo sí estaba muy influenciada por Van Gogh o por Monet, y estaba fascinada con su pintura y con su forma de resolver las cosas, pero en un momento dado dije, bueno, pues para Van Gogh o para Monet ahí estaban ellos, y yo quién soy, ¿no? Volviendo a la cuestión de la identidad. Entonces es bien importante encontrar una propia identidad como artista, más allá de la influencia que puedan tener tus maestros sobre tu obra, ¿no? Y es un movimiento un tanto transgresor, porque ya no es solamente como darte a ti mismo esa autoridad que le das a ellos, ¿no? Es como intentar como ponerte a ese mismo nivel de la gente que más admiras, y en torno a lo cual vas construyendo tu identidad también. Bueno, es que en el 91 hicimos una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llamaba La aparición de lo invisible. Entonces éramos varios pintores abstractos y querían como mostrar como a esa nueva generación en ese momento, ¿no? de pintores abstractos. Y lo que es impresionante es que cada uno de ellos, su obra sí se refiere a algo que se ve, pero a cada uno de otras maneras. Había pintores, por ejemplo, que se van hacia las texturas o los colores de la minería, por ejemplo, o otra amiga pintora muy buena, que viene de Austria. Yo me imagino que creció donde hay mucho hielo, y entonces su pintura parecían como las cosas que se quedan hundidas en el hielo y que tienen esas veladuras, ¿no? Y
te platico todo esto porque a diferencia de eso, la mía tenía mucho que ver con la naturaleza, como que eran paisajes naturales y paisajes internos. Entonces no solamente era la física o la filosofía, sino también como que la naturaleza misma y una necesidad muy grande de ese disfrute del paisaje natural y del contacto con el bosque o con el campo, o con las montañas, o esa fascinación también por todo eso. Se vuelve, que lo interiorizas, pues, y se vuelve también parte de ti. Bueno, se me hizo muy simpático el nombre. Me encantan las bandas municipales y los trombones, los tambores, estos grandototes que van pegándoles por los soldados y la marcha y la disciplina y al mismo tiempo los disfraces y todo lo divertido que puede ser eso.